compartir la palabra de Dios en esta mañana. Como cada año, nuestra primera reunión del año, intentamos siempre compartir una palabra que de alguna manera nos desafíe, una palabra que nos visione, una palabra que nos proyecte. Yo creo que cada uno de nosotros, como personas, como familias, en lo individual, en lo colectivo, como iglesia, por supuesto, como nos atañe como familia de la fe, debemos procurar alcanzar metas, ¿sí? La vida transcurre rápidamente y es cierto que muchas veces nos damos cuenta que muchas de las cosas que podríamos haber logrado no las logramos, muchas cosas que a lo mejor queríamos, tal vez no era el tiempo, muchas cosas que estaban ahí a punto caramelo, no las pudimos coger o pillar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos faltó un pelín más de esfuerzo, nos faltó visión, nos faltó la capacidad de a lo mejor esforzarnos más por poder tomar lo que es una meta, ¿no? Alcanzar una meta. Dijimos que el Salmo 27 iba a ser parte de esta reunión. Hemos leído el comienzo como una manera de tener confianza y tomar seguridad en Dios, pero también encuentro en el versículo 4, si usted me quiere acompañar, una determinación por parte del salmista en cuanto a lo que él anhelaba realmente. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué tú anhelas para este año 2021? ¿Cuál es tu meta a alcanzar? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no hablo de sueños solamente, no hablo de cosas que dice, bueno, yo quiero cambiar el coche, lograr mi casa, mudarme de barrio, cambiar de trabajo. Bueno, no es malo, está muy bien, pero es parte tal vez de un proyecto de vida, pero hablamos de tomar metas, alcanzar, darle sentido a la vida con respecto a lo que Dios ha decidido y ha determinado para nuestra vida, porque Dios tiene propósito, Dios es un Dios de propósitos. Nos cansamos de decir esto a lo largo del año, ¿verdad? Pero en realidad en esto va la vida. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer en la vida es cumplir el propósito que Dios ha determinado con tu nacimiento, con tu creación, con que tú estés en esta tierra, ¿verdad? El salmista expresó de esta manera: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y este salmo va en aumento, ¿verdad? Va hablando de esa confianza, él va declarando proféticamente que luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz, que con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Y empieza a decir, no te escondas y demás, ¿verdad? Pero el salmista se determinó. ¿Y cuál es la determinación? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de acción y reacción? Él se determinó a través de una acción. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para el propósito, ¿no? Para contemplarle, para poder admirarle, para poder estar cerca de él, porque cuando estamos cerca de él, las cosas son muy diferentes a lo que podamos experimentar, como decíamos hoy al principio, separados de él, ¿no? Como dice las Escrituras en la parábola de la vid, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro sostenimiento está en la presencia de Dios. Si yo tendría que declarar algo para este año 2021, es que Dios nos encuentre en su presencia.
que Dios nos encuentre humillados delante de Él, que Dios nos encuentre cerca de Él y no lejos en nuestros planes, no lejos en nuestro caminar, no enajenado a la voluntad y a la obediencia de Dios. Nos hemos dado cuenta de que las cosas se van dando de acuerdo a cómo Dios lo ha establecido de antemano. Nadie imaginaba que en el año 2020 íbamos a vivir lo que íbamos a vivir. Y no sé, no podemos imaginar, y yo creo que ya se acabó ese tiempo de profetizar buenos deseos. Yo creo que este es el tiempo que debemos alcanzar lo que Dios realmente tiene para su pueblo, lo que Dios realmente tiene para mi vida, para tu familia. Y debemos centrarnos en que el mejor propósito que podemos definir para alcanzar de alguna manera la bendición de Dios para este 2021 es ser obediente a su palabra, caminar en sus mandatos, pero sobre todas las cosas, estar más que nunca cerca de su presencia. Hay algo que el enemigo ha querido robarnos, la intimidad. Hay algo que el enemigo nos ha querido robar a través del temor, la comunión entre los santos. Hay algo que el enemigo ha querido robarnos, amedrentarnos, ¿verdad? Hemos dicho que debemos ser cuidadosos, preventivos, sí, pero no tener miedo, porque la base fundamental de poder proyectarnos, de poder caminar, es como iglesia, es en comunión, es unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con un mismo corazón, unánimes, como dicen las Escrituras, mirando hacia adelante, pensando en que Dios está actuando sobre la humanidad, pensando que Dios está actuando sobre la iglesia, pensando que Dios está actuando en tu vida, que a través de las vicisitudes de la vida, a través de las pruebas, a través de la adversidad, Dios está forjando en ti, está forjando en mí el carácter de Cristo. Está formando la persona de Cristo en nosotros, que en definitiva eso es lo que nos va a llevar al cielo. Poder tener a Cristo, pero también que Cristo sea formado en nosotros, porque Dios se llevará un carácter perfeccionado, santificado, para su gloria a la eternidad. Nos damos cuenta en medio de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? De que somos frágiles, que en cualquier momento algo nos puede tocar, nos puede pasar. Yo qué sé, yo de alguna manera, y cuento desde mi experiencia, yo veía muy lejos que pudiera estar contagiado del coronavirus. Veía muy lejano de que esto me podía alcanzar a mí. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de esta manera, porque lo voy manejando de la otra, porque no hago esto y no hago lo otro. Sin embargo, me alcanzó. La prueba te alcanza. Como dice el apóstol Pedro, no nos sorprendemos del fuego de la prueba como si algo raro o extraño aconteciese. Vivimos en un mundo caído y en este mundo caído también nos pueden alcanzar las adversidades, pero sobre todo eso no debe desvirtuar el poder alcanzar la meta que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros y que Dios nos ha propuesto para este 2021 como iglesia. De una cosa estoy seguro, y una cosa es cierto, de que no somos de los que retrocedemos, somos de aquellos de que vamos para adelante, los que avanzamos. La iglesia nunca retrocede, la iglesia avanza. La iglesia no se muere de miedo, la iglesia se levanta en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret y avanza. Avanza en aquellos temores que podamos tener, avanzamos a pesar de lo que nuestra mente y nuestro corazón digan que no, pero Dios dice que sí. Dice Dios que si está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Entonces, metas. Yo no puedo alcanzar nada que no esté por delante. Alcanzar una meta es porque es algo que ya está hecho, ya está por delante. Entonces, meta es eso que tengo que yo alcanzar. Es algo que yo tengo que alcanzar. Debo alcanzar a alguna persona, debo alcanzar la condición de algo, de alguien, debo ponerme a la altura y alcanzar al que va delante mío. Y las metas son esas. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? La determinación por realizar algo es fundamental para forjar nuestros pensamientos.
El salmista dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Esa determinación nos tiene que ayudar a ser propulsores para alcanzar las metas. No es tiempo de frenar, no es tiempo de amedrentarnos, es tiempo de avanzar. Y uno dice, bueno, pero mira todo lo que está sucediendo. Mira, el otro día leía la historia de la iglesia. Estaba leyendo todo lo que sucedió después del año 70, después de Cristo, cómo el pueblo de Israel fue perseguido, cómo el imperio romano ejerció una persecución sobre todos ellos, sobre los cristianos, pero a su vez, en medio de toda esa dificultad, pude ver cómo Dios abría el abanico y el espectro a llevar el evangelio a los gentiles y cómo el evangelio estaba siendo predicado, llevado a todas las personas que Dios había prometido salvar de antemano. Nosotros no sabemos qué va a acontecer en medio de todos estos caos, pero de algo estamos seguros. Dios está con nosotros y Dios está detrás de todo lo que suceda. Ahora, mi determinación va a ayudar a que yo forje mis pensamientos. Debo tener pensamientos claros, debo tener pensamientos definidos. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, estar en tu presencia todos los días de mi vida. Aleluya. Y esto buscaremos, hermanos. Como iglesia vamos a buscar su presencia, como iglesia vamos a llenarnos de Él, vamos a empoderarnos. Cada año nos tenemos que desafiar por estar más cerca de Él, pero también desafiarnos a hacer su obra, a hacer lo que Dios nos ha mandado, predicar el Evangelio. A veces Dios nos tiene que incomodar, a veces Dios nos tiene que llevar en situaciones como las que estamos viviendo para que podamos entender que el propósito en la vida es mucho más allá de nuestra comodidad y nuestro confort. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Nuestro desafío, a veces uno dice, bueno, podemos poner metas muy altas, muy grandes. Yo siempre digo esto, empecemos por lo pequeño. Alcanza lo primero, lo más cercano, y llegarás hasta el final. Cada día debemos alcanzar metas, pero tu determinación te ayudará a alcanzar esa meta, ese propósito. Debemos luchar, debemos luchar. Es tiempo donde la iglesia se debe levantar, debe luchar, debe luchar. Tú, papá, mamá, debes luchar por tu familia, por tus hijos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere devorar a nuestros hijos con filosofías, con pecado. El diablo está buscando destruir matrimonios, está buscando romper la esencia de la moral, de su palabra. El diablo está buscando la manera de insertarse, de meterse, de arruinarte. Pero nosotros no lo podemos permitir. Hoy es el tiempo de estar alerta. Que el 2021 nos pille alertas, buscando su presencia, su dirección, que el Espíritu Santo nos encomiende a su perfecta voluntad, nos guíe a hacer su perfecta voluntad. Desarrollando este tema, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque David tenía algo muy claro, contemplar la hermosura de Dios, inquirir en su templo. Muchas veces las cosas se opacan, las cosas se ponen grises. Muchas veces las situaciones que vivimos no nos permiten ver claramente lo que es Dios en su esplendor. La única manera de contemplar a Dios es estar cerca de Él, en su presencia. Hay algo inconquistable acerca de las personas que buscan una sola cosa, que están determinados. Saben lo que quieren y están empeñados en conseguirlo. Nada puede impedírselo. Yo creo que a David nadie le impidió. Nadie, no hubo nadie que le impidiera que él estuviera en su presencia. Dice en su templo, ¿no? En la época que David escribe esta palabra, evidentemente no había templo. El templo recién es construido luego de que él muere y su hijo Salomón cumple el deseo de su padre. Pero algunos escritos dicen que era el lugar donde él guardaba el tabernáculo, ¿verdad?
el arca del pacto y para guardarlo para el día de la construcción del templo de Salomón. Pero yo creo que él se estaba refiriendo a que esta palabra templo se refiere a la presencia del Señor. David estaba acostumbrado a adorar a Dios. David tenía una particularidad muy, muy bella. Su deseo más grande era vivir cada día de su vida en la presencia de Dios. Tristemente, este no es el deseo más grande de muchos de los creyentes, porque estar en la presencia de Dios es pasar tiempo. Estar en la presencia de Dios es negarnos. Estar en la presencia de Dios es querer satisfacer algo que solo se logra a través de una vida del Espíritu. Pero aquellos que pueden vivir diariamente en la presencia de Dios podrán hacerlo eternamente. Yo veo a David y comprendo algo que tal vez hasta hace mucho no comprendía. Comprendo de que Dios lo llevaba en su corazón. Dios le amaba mucho y era alguien tan amado y bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba en su presencia. Una de las cosas que más debemos anhelar para este año es estar en su presencia. Yo digo, David se equivocó, David pecó, David le falló a Dios y las consecuencias fueron muy grandes. Dios no pasó por indiferente, lo que David cometió como error. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra y nos enseña que Dios amaba a David. Y yo creo que a veces no entendemos cómo esta historia de David en la Biblia puede ser comprendida. Cómo pareciera ser algo muy contradictorio, el saber de que él amaba su presencia, pero también la lió parda y sufrió las consecuencias, ¿verdad? Con su hijo, hizo censo, trajo mortandad al pueblo. Bueno, cuántas cosas podemos hablar de David, pero no es el caso. El caso es que yo me di cuenta de algo y descubro un secreto. David pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Un pequeño fallo de aquellos que son santos y están cerca de Dios, ¿sí? Dios se enoja mucho porque Dios es celoso de aquellos que ama. A veces no nos damos cuenta del amor de Dios o el gran amor de Dios hasta que vienen circunstancias adversas en nuestras vidas. Cuando uno está en su presencia, aprende a interpretar la vida. Cuando uno está en su presencia, aprende a conocer la voluntad de Dios para su vida. A veces podemos llegar a preguntar por qué no suceden tales cosas. Pero en su presencia las cosas son aclaradas, las cosas son claras, las cosas son diferentes. Yo quiero ser como David. Una cosa he demandado, mi Dios. Una cosa buscaré. Estar cerca de Él todos los días de mi vida. Porque cuando uno experimenta esto en la vida, uno puede saber y entender de que Dios lo es todo. Dios lo es todo. Es donde podemos hallar no solo el descanso y el reposo, sino esa meta que yo debo alcanzar en mi vida. Debemos olvidar el pasado. A veces quedamos anclados en el pasado. Yo veo a David, pero también lo veo a Pablo. Pablo hace un símil de este salmo. Es increíble, ¿no? Y el símil es que David propuso estar todos los días en su presencia. Y Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, que lo conocemos de memoria, que lo hemos predicado 1000 veces, él propone algo. Él dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Otra determinación, ¿verdad? Ahí veo a un David queriendo estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Determinado. Y ahora veo a un Pablo determinado a no estar estático, a no quedar separado. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta
para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es otra versión la que estoy leyendo. Determinación. Hermanos, yo no sé, pero lamentablemente existe cierta idea del cristiano evangélico de que no es tan disciplinado como debería de ser, no es tan regular o tan resistente como lo debería ser. El cristiano muchas veces flaquea y se mueve como la onda del mar, ¿verdad? Avanzamos un paso, retrocedemos dos, nos desanimamos, nos frenamos. ¿Cómo puede ser que David se determinó a que su presencia lo sea todo? ¿Cómo puede ser que un apóstol Pablo, que antes había declarado que sabía contentarse cual sea la situación, sabía vivir en abundancia, sabía vivir en escasez, pero en todo se alegraba en Dios? Ahora, él está demostrando otra cosa. Él lo que está diciendo es: yo me determino, no importa lo que he logrado en esa condición de madurez, de contentarme. No importa lo que haya logrado incluso espiritualmente, pero yo sé y me determino que hay una meta más adelante. Todavía falta, todavía falta, todavía falta por conocer más a Dios. Todavía falta que Dios siga manifestando su poder y su gloria en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Todavía falta, prosigo a esa meta, prosigo a ese llamamiento celestial en Cristo Jesús, a esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió el corazón de hombre, que tiene guardadas el Señor, reservadas para este tiempo. Aún, aunque sea difícil, Dios lo tiene preparado, lo tiene guardado, y que espera que cada uno de nosotros podamos alcanzarlo. Pero el secreto es tu determinación. El secreto es mi determinación. No nos podemos quedar a mitad de camino. Debemos ser determinados en nuestra calidad de vida, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida espiritual. No estamos en tiempos, estamos en... No estamos en tiempos de perder el tiempo. Estamos en tiempos donde necesitamos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Una cosa hago. Era un hombre de propósito, Pablo. Tenía un objetivo, una ambición. Y es semejante al de David. Una cosa he deseado, le decía David el Señor. Ahora el apóstol Pablo: una cosa hago. Me extiendo hacia adelante. Hermano, una meta hay que alcanzarla. La meta está ahí adelante. Hay muchas metas. Dios te muestre, ponle nombre a esa meta. Pero determínate en este año a alcanzar todo aquello que a lo mejor hemos dejado pasar a lo largo de los días y los tiempos. Hay una esperanza, hay un texto bíblico que me gusta. Dios nos enseña a ver el futuro de una manera correcta, agradable. Recuerde que él ya escribió el final de la historia. El propósito está determinado en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en la familia. Jeremías dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene pensamiento de bien. Dios piensa en nosotros. Dios piensa en nuestro futuro. Por eso tú y yo tenemos que pensar en futuro. Tenemos que aprender a proyectarnos, porque si no, no vamos a ver las metas, no lo vamos a alcanzar. Y tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que Dios tiene pensamientos de bien. El Señor nos indica que no importa las circunstancias por las que hemos pasado, hasta aquí hemos llegado y nos espera una promesa de bien y no de desgracia. No podemos estancarnos en el pasado. Pablo se determinó a avanzar hacia el futuro. Basta ya de llorar por todos los fracasos.
Basta ya de llorar por las frustraciones. Basta ya por, de alguna manera, lamentarnos por no haber tomado las decisiones correctas en su momento. Hermanos, mira, Él sigue teniendo el mejor pensamiento. Él sigue teniendo el mejor futuro para ti, para mí, para toda la iglesia. Basta ya. Necesitamos proyectarnos al futuro. Necesitamos ver lo que Dios tiene para su pueblo. Y esta es la primera palabra que debemos recibir para este año. Aleluya. Me encanta. Vuelvo al Salmo 27, al final. Mire lo que declara David, por Dios. Guárdelo en su corazón este texto bíblico. Verso 13 y el verso 14. Mire lo que dice el Salmo 27, verso 13, verso 14. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la tierra de los vivientes? El lugar donde Dios te ha puesto, donde vivimos los seres humanos. Aleluya, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Vamos a ver la bondad del Señor. Aleluya, gloria a Dios, en la tierra de los vivientes. Ahora mire el verso 14, por Dios. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntate tu corazón. Sí, espera al Señor. Aleluya. Levántate, hermano, en esta mañana. Toma ese valor. Toma esa esperanza de saber de que Dios tiene nuestro mejor futuro. Y todo esto en cuanto a nosotros, a la iglesia, a nuestra vida privada, personal, familiar. Pero como iglesia, hermanos, el Señor Jesús nos enseñaba algo maravilloso. El Señor le decía, ¿no decís vosotros en Juan 4:35 que aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Algunas veces los cristianos ponemos muchas excusas para no predicar el evangelio, para no testificar a nuestras familias, amigos, diciendo que todavía no está listo, que todavía falta. ¿Saben? A veces naturalmente pensamos como estos, como que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a ver la cosecha, porque la cosecha ya está lista para la siega. Las personas están listas para ser cosechadas. No esperemos que Jesús nos encuentre excusándonos. Miremos a nuestro alrededor y hallaremos gente lista para oír la palabra de Dios. Este es el tiempo donde la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios. Aunque no te lo digan, hablemos, prediquemos la palabra de Dios. Que esta sea nuestra meta para el 2021. Que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de ganar un alma en este año para Cristo. Y estaríamos duplicando la membresía de la iglesia. Un alma para su reino. Porque el Señor dice, ya no hay que esperar más. Este es el tiempo de predicar. Porque vendrá la maldad, se multiplicará, vendrá persecución, vendrán tiempos difíciles. Este es el tiempo de predicar el evangelio. Este es el tiempo donde como iglesia, y ya estoy hablando como pastor que visiona a una iglesia, este es el tiempo de no encerrarnos en nuestras cosas. Este es el tiempo de cosechar las almas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es predicar el evangelio, compartir la palabra, hacer la obra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos por delante muchas responsabilidades. Cuando el apóstol Pablo decía que se extendía hacia adelante, esto tiene que ver con los privilegios que tenemos por ser cristianos. Hay la bendición que está ahí delante, ¿no? Las responsabilidades que debemos asumir en la vida cristiana. Hay que determinarse. ¿Yo vivo para quién? Yo vivo para Cristo, porque Él me salvó. Mi familia vive para Dios, porque me salvó, nos salvó. Nos tenemos que determinar a ser verdaderos adoradores. No adoradores
de casualidad o porque un día estamos bien o un día estamos mal. No, verdaderos adoradores que adoran en espíritu, en verdad. Disponernos a servir al Señor. Decídete por servir al Señor. Desarrolla tu carácter cristiano, que este sea un tiempo, que esas metas sean logrables, que este año el Señor te encuentre sirviendo, que este año el Señor te encuentre predicando, que este año el Señor te encuentre con mejor carácter, que este año el Señor te encuentre con mayor grado de santidad, de compromiso, de responsabilidad. Yo siento esto en mi corazón. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi vida para este día. Siento que debemos ser más determinados. Siento que como pueblo de Dios, como individuos, como hijos individuales, como personas y aún como familia, hermano, nos tenemos que sentar en la mesa y escribir metas. Y si es necesario pegarlas en la pared y cada vez que pasamos por ellas recordar esa determinación que hemos tomado y poder decir, Señor, con tu ayuda lo lograré. Señor, lo quiero intentar. Vuelvo y reitero, no somos de los que retrocedemos, somos de los que miramos hacia adelante. No quiero ser como aquella que iba corriendo y miró hacia atrás y se volvió como estatua de sal, ¿verdad? No, hermanos, yo quiero mirar hacia adelante y encontrarme con lo que Dios ya tiene guardado y reservado para nosotros. Son los tesoros que hay que buscarlos. Son las metas que debemos alcanzar. Tenemos la obligación de ser determinados. Tenemos la obligación de mirar hacia adelante. ¿Qué te parece si ahí donde estás, cierra tus ojos, piensas un poquito en lo que acabo de compartir? Hoy no tenemos tal vez el teclado ni la música de fondo. Hoy tenemos a su Santo Espíritu desafiándonos, hablándonos, mostrándonos, direccionándonos. Hermano, ya pasó ese tiempo donde vivíamos de declaración en declaración, de decreto en decreto, de buenos deseos en buenos deseos. Estamos en tiempos donde nosotros tenemos que hacer la labor que nos han encomendado. Yo quiero orar por tu pueblo, yo quiero orar por la iglesia, quiero orar por cada meta personal de mis hermanos, Señor, para que este sea el año donde podamos definirnos, decidirnos, determinarnos a ser mejores en todo lo que hagamos. Señor, y celebraremos cada victoria y cada meta alcanzada, Señor. Porque en ti podemos, Señor. No estamos solos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro ayudador.